Vamos a comenzar entonces después de esas presentaciones y vamos a comenzar con lección 3. Lección 3, vamos a seguir hablando de una filosofía bíblica de la predicación. Y obviamente queremos estar preparando sermones, para eso estamos. Pero tampoco no queremos apurar el proceso. Queremos tomar el tiempo necesario para poner una buena base que sea bíblica, una base que sea adecuada. Y obviamente en un semestre no vamos a aprender todo, y esa base es una base que hay que ir poniendo. Creo que es un proceso de por vida, y sin duda clases como principio de estudio bíblico, hermenéutica, teología pastoral y teología en general, todo eso ayuda a que cada vez mejor pongamos esa base y cada vez mejor prediquemos. Pero sí queremos tomar el tiempo para pensar en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo, qué es la predicación, y sí o sí vamos a llegar a pasar tiempo armando sermones también. Pero vamos a comenzar orando y pidiendo que Dios bendiga este tiempo, que sea un tiempo fructífero. Joel, en Pando, ¿te animas a guiarnos en oración? Sí, claro. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo que nos has dado. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo en este tiempo. Dirígenos, ilumina nuestras mentes y que todo sea para gloria tuya. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, gracias por el trabajo con la lectura. Esta última lectura de capítulos 4 y 5 del libro de texto de Sujet Michelin. ¿Le fue bien dentro de todo? Vamos a repasar algunas cosas de la prueba. Creo que es importante dar en lo posible, dar esa retroalimentación, feedback, respuesta, para que podamos aprovechar de la experiencia y realmente aprender. Y si te equivocaste en algo, es parte del proceso. Obviamente una prueba uno quisiera sacar, bueno, ahora no usamos ni en la escuela SOTE, eso ya fue, parece que con la reforma, pero todos queremos sacar 100%, pero en el evento que no, les animo a que aprovechen de las pruebas para saber dónde tenemos que estar estudiando. Y una de las metas de una prueba es que podamos mejorar y aprender, justo reconocer lo que tenemos que repasar. Pero queremos aprovechar bien de esa oportunidad, así que vamos a hacerlo. Y vamos a ir de pregunta a pregunta. Comenzamos con esta pregunta: escribir o elegir verdadero o falso, ahí en el fondo de la pantalla. Un sermón expositivo consiste en tomar un pasaje de la Biblia, hasta ahí bien, explicar el significado de cada versículo y de cada una de las palabras más importantes que vamos encontrando en el camino. ¿Verdadero o falso? ¿Fue verdadero? No, fue falso. Pero quizás has escuchado un sermón así o sermones así. Y quizás incluso, no sé, si alguien vino a la clase pensando que eso es lo que es la predicación expositiva. Quizás has escuchado un mensaje que ir
palabra por palabra, línea por línea, explicando. Toman un tema que se menciona en el versículo, van a buscar otros versículos que concuerdan o apoyan y van dando muchos datos, pero esa no es la idea de la predicación expositiva. Queremos captar el mensaje del texto, el mensaje del párrafo, el mensaje de la unidad que estamos predicando. Y no trata de dar cada pedazo de información que se puede encontrar sobre cada frase y hasta cada palabra. Así que espero que haya puesto falso. Verdadero o falso, un sermón expositivo se puede definir como ese tipo de predicación en la que el punto principal del texto bíblico que está siendo considerado viene a ser el punto principal del sermón que se predica. Creo que todos se portaron bien en esa pregunta, ¿ok? Y menos mal porque destacamos bastante ese punto en la lección pasada, acá entre nosotros. Es verdadero, hay distintas maneras de definir la predicación expositiva, pero esa es la idea. Y Sugel ofreció varias buenas definiciones que están en sintonía con lo que estamos tratando de presentar como una buena filosofía de la predicación expositiva. Pero sí, es una buena definición sencilla de lo que estamos tratando de hacer. Predicar la palabra. La autoridad del quien predicaba, ¿cómo quien tenía autoridad? Refiriéndose a Jesús. Creo que esta pregunta es un poco confusa, pero se entiende. La autoridad de Jesús delegada a sus mensajeros. Jesús tenía autoridad, primero delegó a sus apóstoles, en un sentido delega esa autoridad a nosotros, y eso implica que nosotros o el predicador bíblico debe predicar con autoritarismo. Falso, y ahí la clave es esa última palabra. Con autoridad sí, hay que predicar con autoridad, pero eso no implica, no equivale a autoritarismo. Autoritarismo es ese estilo de ministerio y de liderazgo en general, no solo en la iglesia. Podría ser una directora en un colegio, podría ser un jefe en el trabajo, podría ser un padre, una madre que lidera, pero no se ve como el liderazgo que demanda Jesús mismo. Un liderazgo que sirve, que es manso, que es humilde, que sabe decir que sí y que no, sabe decir lo necesario, pero con amor y sirviendo. Autoritarismo no es lo que queremos vivir ni fomentar. Autoridad sí, pero la autoridad correcta. Falso. Número 4. El medio usado afecta el mensaje. Sí, el medio afecta el mensaje. 5. Ya que solo Dios puede convencer al pecador de su pecado, y creo que damos por sentado que estamos de acuerdo con eso, que tiene que ser Dios, usando la conciencia, el Espíritu Santo obrando, pero una verdadera conversión resulta de la obra de Dios en uno. Y si es así, entonces el predicador no necesita tratar de argumentar o persuadir. No necesita argumentar o persuadir. Alguien que escribiste o elegiste, alguien que eligió verdadero, nos puede decir por qué. Porque hay una semilla de verdad ahí, podemos decir. No estoy viendo a todos, pero
No veo ninguna mano. O sea, yo no puse verdadero, pero pensándolo, el predicador sí necesita, pero no es necesario que el predicador argumente ni persuada para que alguien se convierta. Pero un predicador que quiere estar preparado sí necesita saber persuadir. Ok. Matías nos dice que él no puso verdadero, por las dudas, pero puede ser que uno ponga verdadero pensando que, bueno, es la obra de Dios, entonces no necesito, no depende de mí, y es verdad, no depende de mí, y tampoco yo no puedo convencer de manera efectiva. Dependemos de Dios, dependemos del Espíritu Santo, pero eso no implica que no tratemos de argumentar o persuadir. Si vemos el ejemplo de Pablo, por ejemplo, creo que el libro de texto cita donde él persuadía a la gente, igual con la enseñanza. No podemos enseñar, no podemos lograr nada sin la obra de Dios en el corazón. Pero eso no implica que no tengamos un trabajo, una tarea para hacer. Y estamos tratando de argumentar, y vamos a hablar un poco de eso hoy. Argumentar qué estamos haciendo al momento de predicar. Así que falso, debemos argumentar, pero reconociendo que realmente no podemos nosotros hacer la obra en el corazón de uno. 6. ¿La humildad correcta nos quitará el denuedo? No. Queremos predicar con denuedo y humildad. Una humildad correcta, un denuedo correcto. 7. Nuestra predicación debe dirigirse al intelecto. Ahora, ¿alguien se anima a decirnos por qué pusiste falso? Porque algunos eligieron falso. Sí, un valiente. Sí. Ok, estamos para aprender. Sí, no, creo que mi falso iba más porque no solamente es el intelecto. Ok, no es solo al intelecto. Pero si vemos, por ejemplo, las epístolas, creo que es el mejor ejemplo. Pero no solo las epístolas, toda la Biblia vemos a Dios apelando a la mente, al intelecto. Vengan, Isaías, vamos a razonar juntos. Sí, estamos apelando al intelecto. Y es más, o sea, no paramos ahí. Queremos convencer, queremos que nuestro mensaje sea correcto, lógico, queremos presentar buenos argumentos, pero eso en sí no es suficiente, no es suficiente y dependemos del Espíritu de Dios para que convenza y también estamos realmente haciendo un trabajo sobrenatural y queremos ir más allá del intelecto y si decimos no puedo hacer eso y sí, no podemos, es verdad. Ok, por eso, Señor, pero enseñaba bien. por parábola. Ok, sí, es un ejemplo. Una parábola se espera que pensemos, meditemos y con los otros Muchas veces el géneros Señor también. enseñó a sus discípulos por medio de parábola, para que Sí, entendieran y a veces para que no entendieran. también. A veces tenían ese propósito también, esconder la verdad de ciertos, revelar la verdad a otros. Y es un tema interesante. Pero sí, es un ejemplo. Ok. Marco, Sí, Carlos. no, yo pensaba de que hay que apuntar al intelecto, porque hoy en día, por ejemplo, lo que yo veo es que hay muchas predicaciones que apuntan a la emoción. Y
Y si bien es cierto, como decían recién, decías vos mismos también, no es suficiente apuntar al intelecto porque se necesita de Dios, hay gente que predica a la emoción. Y en la emoción es muy traicionera porque en un primer momento la gente piensa que entendió y se emociona, y yo creo que emocionados se van al infierno, porque no entendió. Por eso creo que está bien que la predicación apunte al intelecto con argumentación, y obviamente la obra va a ser de Dios, pero me parece que la diferencia está ahí. Sí, sí. No, y hay, dijo el libro de texto, la mala predicación abunda porque hay gente muy dispuesta a escucharla de buena gana, y a la gente le gusta no solo la predicación emocional, sentimental, sino también estamos hablando de todo el tema de la adoración. Buscan algo que les agrada. Tampoco no estamos diciendo que nuestra predicación tiene que ser aburrida, tampoco nuestra música, pero el punto no es si me agrada, si me hace que yo me sienta bien. No, Dios apela a la mente y debemos también hacer lo mismo. Gracias. 8. Bueno, la postura teológica del autor. Quizás estás de acuerdo con él, quizás no. Probablemente no, en algún detalle u otro. Pero si estás pensando, bueno, tiene tal postura, entonces él no va a salir a evangelizar. No, al contrario. Él creo que es un buen ejemplo de alguien que tiene un alto entendimiento de la soberanía de Dios, y también entiende la necesidad de predicar con urgencia. Predicar con urgencia. Creemos en la soberanía de Dios, que Dios está en control de todo. Y afirmamos eso, pero eso no puede resultar en un fatalismo, donde decimos, bueno, lo que va a pasar, va a pasar. No, eso tampoco no es bíblico. Y creo que tenemos acá un ejemplo de una buena exhortación a que prediquemos con urgencia. Así que falso. Según la lectura, Dios te dio una personalidad única y pretende usarla de maneras únicas. Verdadero. Dios te hizo bien. No sos perfecto, no sos perfecta, pero Dios te dio la personalidad que tienes. Y es importante, no queremos pasar todo el semestre hablando de nosotros, pero Dios nos hizo con la personalidad, los dones, las experiencias, trasfondo que Él quería que tuviéramos, que tengamos, y tenemos todo eso para usar de manera única. Así que vamos a regocijarnos en la obra de Dios. Verdadero. 10. Ok, Pablo usa varias figuras para describir el predicador bíblico. La primera es administrador. El administrador es el depositario y el dispensador de los bienes de otro. De mismo modo, el predicador es un administrador de los misterios de Dios, es decir, de la autorrevelación que Dios ha confiado a los hombres y que ahora está preservada en las Escrituras. Ok, administrador, ambos blancos. En estas tres preguntas, si, por ejemplo, si pusiste administrador y después alguna otra cosa en el segundo blanco, te di medio crédito. Ok, pero administrador en ambos blancos son citas de libro de texto. Ok, si, como dije, si pusiste otra cosa en uno de los blancos, te di medio crédito.
para esa pregunta. 11, embajadores, sobre la base de esa obra redentora que primero obró en nosotros mismos, ahora como embajadores, invitamos a los hombres a reconciliarse con Dios, viniendo a Cristo con arrepentimiento y fe. Bien. Embajadores. Y la tercera figura, por lo menos Heraldo. tercera en este orden, en la prueba, el heraldo. Tiene la responsabilidad de proclamar el mensaje del rey con toda claridad, sin quitarle nada ni añadirle nada. El énfasis de heraldo está en la proclamación a viva voz de una noticia o decreto. Más aún, la proclamación del heraldo demanda una respuesta de los oyentes al mensaje que está siendo proclamado de parte del rey. Y estas figuras que describen cómo es el predicador nos ayuda a entender cómo debe ser la predicación. No estamos meramente dando una charla. Estas figuras nos informan, ayudan a que entendamos cómo debemos predicar, qué es la predicación, cómo es el ministerio que Dios nos ha dado. Y vamos, Dios mediante, vamos a hablar más de eso hoy. ¿Ok? Spurgeon. ¿Ok? Si no sabías, hubiera sido un buen intento. Si no sabes, pone Spurgeon. Si no sabes quién dijo tal cosa, probablemente Spurgeon. Por lo menos se culpa de todo. Spurgeon. 14, una cita directa. Así que lo que quería Calor ver y es luz. que la predicación debe contar no solo con luz, no solo con intelecto. Queremos que haya luz, intelecto, sino también con calor. ¿Ok? Pasión está bien, pero era cita directa. Así que lo que quería era calor. Ahora, algunas de estas preguntas están para animarles a que estudien. ¿Ok? Y es un ejemplo ahí. Si aquellos que realmente pasaron un poco más tiempo, quizás contestaron bien esa cita. Otros quizás no. Pero hay algunas preguntas así para animarnos a poner atención. Ok, bien, pero dentro de todo, bien. Ok, hicieron bien. Y si no, ánimo, seguimos adelante. Va a haber otras oportunidades y vamos a tratar de usarlas bien. Ok, voy a dejarles un momento para alguna pregunta quizás de la lectura o de otra cosa antes de arrancar con el tema de hoy. Ok, si no, vamos a seguir adelante. La semana pasada nos enfocamos en el mensaje del sermón. Dijimos varias veces y fue el punto principal de la lección de la semana pasada, que queremos que el mensaje del texto sea el mensaje del sermón. Y si bien hay distintas maneras de organizar el material, no estamos diciendo que esté mal el mensaje temático. Sí queremos que nuestro mensaje sea el mensaje del texto. Puede haber momentos cuando predicamos una verdad secundaria, una verdad que está ahí en el texto, que quizás no es el enfoque del argumento, y puede haber momentos en que es necesario enfocarnos en esa verdad, en nuestra situación. Está bien, pero como filosofía general, regla general, queremos que el mensaje del texto sea el mensaje del sermón, es lo que estamos predicando. El mensaje tiene contenido. El mensaje dice, el sermón tiene contenido,
el sermón dice algo y lo que dice debe ser el mensaje bíblico. Ok, creo que entendemos eso, que el sermón dice algo. El sermón tiene contenido, tiene un mensaje y queremos que ese mensaje sea bíblico. Pero una pregunta, ¿hay una diferencia entre enseñanza y predicación? Hay una diferencia entre enseñar y predicar. Y si hay una diferencia, es una pregunta. Si hay una diferencia, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? O enseñanza y predicación. Matías. Yo creo que hay un montón, pero podría decir dos. Una es que el conocimiento en la enseñanza es el que tiene el que enseña. La predicación es un conocimiento que viene de Dios. Y otra es que la enseñanza va más a lo tendría que ser únicamente el intelecto, pero la predicación va más al lo intelectual, pero también a lo espiritual. Ok. Ok. No sé si escucharon allá en sus lugares, pero mencionó dos cosas. La segunda cosa que dijo es que la predicación o la enseñanza se dirige al intelecto. La predicación, la enseñanza se dirige únicamente al intelecto. La predicación no solo al intelecto, sino también a lo espiritual. Ok, ¿alguna otra? Bueno, y la primera cosa que dijo que quería preguntar un poco sobre eso. ¿Puedes repetir lo que dijiste primero? En la enseñanza, el conocimiento puede ser propio de la persona, pero en la predicación el conocimiento viene de Dios, tanto de su palabra, bueno, ahora de su palabra, pero antes. Ok, la enseñanza, en la enseñanza, el mensaje o el conocimiento puede ser propio a uno. Y en contraste, la predicación es conocimiento que Dios da. Ok, pero ¿qué tal si estoy enseñando todo es Biblia? Es conocimiento que Dios nos ha dado en la Biblia. Estoy enseñando lo que dice la Biblia. ¿Sería meramente enseñanza? Sí, sí. Yo creo O sea, que... ok, la claro. palabra. Pero estaba Elizabeth también, no sé si la levantó primero que yo. Bueno, podemos compartir el tiempo. Bueno, yo creo Ustedes que deciden. ambas son predicaciones. Y creo que la pregunta es si es enseñanza ministerial de la palabra de Dios, un estudio bíblico. Y también es una predicación. Por ejemplo, a veces me ha pasado particularmente que tienes la secuencia de una predicación expositiva de un estudio, ¿verdad? De un libro que se está haciendo dominicalmente. Y uno ve en la audiencia 3 o 4 inconversos. Entonces, la predicación, siempre, por mi parte, yo creo o tengo la convicción de que debe ser más de exposición para el evangelio como tal, para aquellos inconversos. Y sin embargo, sigue siendo una predicación. Creo que ambas son predicaciones, pero de un enfoque de enseñanza al pueblo de Dios y otro puede ser de predicación básica del evangelio para inconversos. Es mi modo de ver, una opinión. Ok. ¿Qué dice Elizabeth? Elizabeth. No, pienso en mí. Cuando a mí me enseña, yo estoy adquiriendo conocimiento. Pero cuando recibo una predicación, además del conocimiento, yo me veo motivada a cambiar cosas, como cuando recibo, vimos en el capítulo, bueno, que leímos de El Heraldo de Dios, cuando predicaba, no solo daba
el conocimiento daba la información, sino además te motivaba a cambiar, a tomar decisiones al respecto. Ok, escuché ahí motivación, tomar decisiones. Alexis. Y yo pensaba que cuando estás enseñando también apelas mucho al contexto histórico, y más pensando cuando estamos enseñando algo acerca de la escritura. Cuando predicas, se supone que eso tiene importancia, pero a la hora de estudiar y de velar lo que el pasaje dice. Y vos sacás la enseñanza del pasaje, pero no apuntás tanto a brindar información. Cuando estás enseñando, brindás más información de contexto histórico, gramatical, de hechos que pasaron alrededor de la enseñanza, que cuando estás predicando. Cuando estás predicando es más apuntado hacia el corazón y hacia mover ese corazón a que realice un cambio de actitud en cuanto a lo que estás predicando. Es predicación, ambas. Ok. Quizás, Juan Marco. quizás parte de ese trabajo que mencionaste se hace, pero no se comparte. O sea, parte de la preparación del sermón quizás incluye esos detalles de Claro. Contexto histórico y más, pero no se comparte todo eso en una predicación. ¿Ok? Quiero que los demás que quieren compartir, que lo hagan. Les digo la meta con esto, es que estemos pensando, ¿ok? Yo tengo una pregunta. Que estemos pensando en cuál es la diferencia, ¿ok? Después vamos a tratar de contestar la pregunta. Diego, adelante. Una Sí. pregunta sencilla. ¿La predicación deja enseñanza? ¿La predicación qué? ¿Deja enseñanza? ¿Deja enseñanza? ¿Deja en el sentido de permite o de deja al lado? No, para entender la pregunta. Creo que es. Para entender la pregunta. Para entender la pregunta. Si no entendí la pregunta. ¿No entendiste? Si toda predicación, cuando uno está predicando, para mí deja cierta enseñanza. Ah, ok, da enseñanza. Ok, Sí. dijiste deja y no sabía si era deja la enseñanza en el estudio. Y No. Ok, cada predicación debe enseñar, otra manera de decirlo. Debe dar una enseñanza. Sí. Ok, es parte de la pregunta que estamos considerando. Bien, si son mutuamente exclusivas las ideas o si una incluye a la otra. Ok, Cristina. Y pareciera que... Carlos. Sí, no, digo que pareciera que la predicación incluye la enseñanza, pero hablando en criollo, que es la que te mueve el piso. Ok. No sé si me explico. La Es bueno hablar en predicación... criollo. Es bueno hablar en criollo. Sí. La predicación Sí. te mueve el piso porque cuando el predicador está tan predicando, vos sentís que parece que es Dios que te está hablando al corazón, como recién decía un hermano ahí. La enseñanza, yo la veo como, bueno, adquiere mucho conocimiento sobre doctrina, sobre distintas cosas, sobre historias y relatos de la Biblia, todo eso que es bueno saberlo, ¿verdad? Pero cuando el predicador predica y predica fuerte, uno parece que te están dando una cachetada, a veces. Te mueve la santería. Te mueve la santería. Y cuando cuando la predicación te llega al alma es porque está predicando bien el que está predicando. Okay. Un poco yo lo veo así. Si te llega al alma y después salís y no haces nada. Sí. No, claro. Tenés que hacer. No, pregunta, o sea, estoy sugiriendo
No contestando todavía porque no estoy escuchando a ustedes, pero quizás hay otro propósito que queremos lograr. Podría ser. ¿Alguien más? No sé si Juan vi a Marco. una mano. Juan Marco. Ok. Felipe. Felipe o Washington o los dos. Ok. Bueno, Washington primero. Quedan 3 minutos. 3 minutos antes de Yo la creo que pausa. creo que la enseñanza lleva, más o menos en lo que dice Carlos, lleva a dar el conocimiento más profundo de la Biblia, ¿verdad? Donde nosotros tratamos de que la gente pueda informarse más, ¿verdad? Sobre los principios bíblicos. Y la predicación tiene mucha exhortación. La predicación, aparte de la enseñanza, exhorta a que nosotros a ver el pecado como nuestro enemigo y nos hace temblar, ¿verdad? Es decir, que realmente la predicación es la parte más fuerte, es más fuerte que la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza nosotros se aprende mucho sobre los textos y los contextos, y el contexto, pero más profundo viene a ser no digo que sea más profundo, pero sí habla mucho más del pecado, la predicación. Ok. Bien. Buenas preguntas, todos. Ok, no sé si es Estela o Mateo y después Josué y después tomamos la pausa. Felipe no. Felipe. ¿Me escucha? Estela. Sí. No, yo comentar, por ejemplo, cuando estamos hablando de la enseñanza a los niños. La enseñanza a los niños también se trata de llegar al corazón de los niños, ¿no? De que el Señor en realidad sea quien cambie el corazón de los niños a través también de la enseñanza con los niños. Porque cuando se hablaba hoy que la predicación sí mueve el piso, como decía el hermano, es cierto. Pero cuando estamos hablando de enseñanza a los niños, también la idea es que el Señor llega al corazón de los niños, ¿no? Eso era algo que quería acotar. Okay. Pero también le llega por medio de la predicación. Okay, bueno, es bueno pensar en estos temas. Josué. Me parece que se está pensando en la enseñanza. Cuando se habla solo de puramente enseñanza, estamos viendo esa enseñanza como si fuera una conferencia, por ejemplo. Como si fuera, bueno, estoy enseñando, estoy en una conferencia. Estoy escuchando una conferencia, me están enseñando. O estoy en una clase. Me parece que estamos pensando en ese sentido. Y cuando lo ponemos en contraste con la prédica, sí, obviamente hay enseñanza, tiene que haber enseñanza, pero va dirigido al corazón. Y ojo, porque cuando hay solo enseñanza, o pensamos que solo enseñanza, también nos puede hablar al corazón. No podemos desligar del todo la enseñanza y decir, bueno, si es enseñanza, no va a ser para el corazón. ¿Por qué no? Porque Dios obra de formas muy misteriosas que nosotros no entendemos, y no podemos decir que alguien se va a convertir solo porque escuchó la predicación un domingo. Ok. Yo veo 3 manos. Y corte. Ok, vamos a pausar y volver. Veo si volvemos al tema o si abarcamos otro tema. Se nota que les interesa el tema, que está bien. Ok, vamos a pausar y nos vemos en 10. Ok, gracias a todos por la participación y vamos a seguir, que siga. Nos vemos en 10.